De la vez anterior que tuvimos que acabar en forma abrupta, pero bueno, vamos a continuar. Yo me quedé comentándoles a ustedes, bueno, parece que ahora no hubo tanto foro, pero bueno, si los estamos, pues estar puntuales. Me quedé comentando acerca de los orígenes pretorianos o judiciales de las leyes procedimentales de derechos fundamentales. El caso de México no es tan extraño como el de cualquier país en el mundo. Generalmente las leyes como la ley de amparo, que es una ley procesal, tienen origen o son producidas desde la judicatura y desde la experiencia de del trámite de los juicios de amparo. El caso de la ley de amparo en particular tiene una evolución de este tipo. Si vemos los antecedentes de la ley de amparo, podemos darnos cuenta que cuando sale en el 47 la ley de amparo, propiamente no había una definición procesal de la ley, no sabíamos cómo íbamos a tramitar los juicios de amparo. De hecho, no sé si comenté la sesión anterior, que la emergencia del juicio de amparo es un poco inexplicable porque, pues, había más de 7 ciudades invadidas por Norteamérica y estaban a las puertas de la Ciudad de México, en Puebla, los norteamericanos, cuando se junta un congreso constituyente y decide reformar la Constitución para volver a poner en vigencia la del 24 y autorizar la ley de amparo como ley procesal para protección de los derechos fundamentales. ¿Por qué es extraño esto? Bueno, pues porque a nadie se le ocurriría como Congreso hacer este pronunciamiento político en una situación tan caótica como la que tenía el país en el 47. De hecho, muchos historiadores critican fuertemente que un Congreso haya hecho esto en ese momento de desesperación de todo el país, y propiamente pues, nadie se explica. Además, hay algo medio también extraño de la emergencia en el 1847 del amparo. La Constitución que ponen en vigor, la de 1824, tenía muy pocos derechos fundamentales. La mayoría de los derechos fundamentales se encontraban en las cartas constitucionales de las localidades de México. Esto, pues algunas personas no lo saben, pero los derechos fundamentales de libertad, igualdad, protección a algunas cuestiones de trabajo, que no eran pocas, se habían reservado para los estados. La primera constitución del 24 no se diseñó para tener derechos fundamentales, porque de hecho es parte de también un símil de lo que sucede en Norteamérica. Cuando Norteamérica saca su constitución, se les olvida sus derechos fundamentales y vienen esta serie de enmiendas corregidas de la Constitución norteamericana para sumar los derechos fundamentales a su pacto fundamental. Los ingleses, que son la nación histórica de las libertades políticas, propiamente, que no tienen constitución escrita, sus pactos de derechos fundamentales también fueron avanzando en pactos independientes. Bill of Rights no se integra en el cuerpo político de la Constitución. ¿Por qué? Pues la razón es que los constituyentes pensaban que una constitución en estricto debía definir competencias políticas, pero competencias políticas de los municipios, de los estados, del gobierno central, no propiamente derechos fundamentales. Les pareció un poco extraño tener que debatir si ponían los derechos fundamentales en las constituciones que iban a gobernar a los entes políticos. O sea, como que la Constitución no era para los ciudadanos, sino era para controlar al poder político de todo el país. Entonces, por eso en un principio no se vio normal que estuvieran los derechos fundamentales, y la del 24, la primera Constitución del país, no tenía apartado de derechos fundamentales. También había comentado en la clase anterior que el surgimiento del amparo, el primer amparo que existe en México, se da en la colonia. Este amparo colonial que surge, por decir espontáneamente, tiene también ciertos antecedentes. ¿Qué antecedentes relativos tiene?
Bueno, pues existió en la colonia y en España, existieron procedimientos que les llamaban forales, había un procedimiento de contrafueros, había un recurso de súplica, había una serie de instrumentos para poder cuestionar actos gubernamentales. Los recursos de fueros en una sociedad que salía pues del medievo y que tenía una serie de instrumentos jurídicos para proteger a ciertos grupos como clérigos, como comerciantes, como incluso clase gobernante, agricultores, todos tenían fueros, incluso los estudiantes llegaron a tener fuero. ¿Qué quiere decir esto? Que no podía ser un sujeto que pertenecía a un fuero juzgado por otro fuero. Entonces existieron procedimientos para inhibir fueros y decir, oye, esta persona es sacerdote, tú no puedes demandarlo en esta vía normal o civil, tienes que demandarlo ante sus tribunales, porque antiguamente se pensaba que la idea de que te juzguen tus pares, tus iguales, pues implicaba que te juzgara un fuero con las características especiales de tu gremio, del grupo en el que te desempeñabas. Y había fueros incluso por ciudades, o sea, las ciudades tenían fueros y tú no podías juzgar a alguien de una ciudad que no estuviera, sino dentro de las murallas o del régimen foral en el que se encontrara. Entonces, para proteger este tipo de conflictos que se presentaban muy a menudo entre los fueros, se generaron recursos antiguos o medios procesales para poder inhibir en un momento dado la competencia de una comunidad o de un gobierno frente a otro. Existió también una forma interesante, ya muy parecida al habeas corpus, que se llamó la manifestación de personas. La manifestación de personas era muy parecida al habeas corpus, es decir, se obligaba a que mostraran al sujeto, que lo trajeran ante un juez físicamente porque lo tenían detenido indebidamente. Entonces, además, bueno, existía pues toda una forma de contradicción del poder en la Nueva España. El amparo se suma pues como parte natural, no lo veían extraño, pero el amparo va a funcionar, y de hecho va a tener esta característica histórica. El amparo va a funcionar como un instrumento de gobernabilidad. ¿Qué les intento explicar? Cuando uno es estudiante, muchas veces uno piensa que el amparo tiene pues para proteger derechos en forma extraordinaria, pero en realidad el amparo, en mi opinión, es un instrumento de gobernabilidad. No es para destruir al sistema, no es para destruir al Estado, es para continuar una gobernabilidad y un orden jurídico, para restablecerlo y cuidarlo. Entonces el amparo pues conforma el colonial, el actual, el contemporáneo. Todas las formas de amparo que han existido en nuestro país tienen esta característica. Es un instrumento de gobernabilidad. Sí es un instrumento procesal, pero tiene la función, si les tendríamos que explicar a un marciano ¿para qué sirve el amparo? Sirve para gobernar. Y esto para algunos de ustedes puede sonar como que es una simulación de justicia. No lo es. Impartir justicia o darle, en el supuesto que alguien piense que la definición es dar a cada quien lo suyo o conservar a cada quien lo que le pertenece, es una forma de gobernar, es una forma de ejercicio del poder. Entonces la judicatura, de alguna manera, cuando opera instrumentos de control constitucional o de protección de derechos humanos, lo que está haciendo es una parte de la gobernabilidad de un país. No es tan extraño. Entonces les comento que estos antecedentes, un poco para explicar la conformación de la nueva ley de amparo en algunas cuestiones. Les decía que en el 47 que surge el amparo, surge de una manera muy extraña o dentro de un contexto muy raro, muy inexplicable por la situación caótica del país. El amparo propiamente no tiene, durante todo ese tiempo, no tiene una ley procesal. El amparo empieza a regularse en leyes que les llaman orgánicas, así se conocían.
Hay cerca de 3 leyes orgánicas del siglo antepasado, de 1800. El amparo tenía apenas 20 artículos, 30 artículos máximo. Era una regulación muy básica en la que, pues propiamente, gracias a la experiencia judicial, se determinó la necesidad de un informe justificado. ¿Por qué? Bueno, pues porque el amparo no era un juicio definitivamente con características muy peculiares, porque era un juicio donde ibas a llamar como demandada a las autoridades, y las autoridades no se le quiso llamar que contestaran una demanda, sino que informaran, rindieran un informe ante la judicatura respecto de lo que les reclamaban o lo que les imputaban. Esto incluso es parecido a las formas de tramitación antigua de los procedimientos de protección de derechos fundamentales. Es una situación un poco complicada llamar a juicio al ente que te gobierna. Entonces lo que quieres es una explicación. Por eso el término que se ocupó y que se sigue ocupando en la actualidad es el de informe justificado, donde tienen la obligación de explicar si es cierto o no es cierto lo que está demandando el sujeto que viene al amparo. Esta característica del informe ha existido desde la primera época que se conoce del amparo. Es una característica histórica. El que no existía en un inicio del amparo es el famoso tercero interesado ahora, que anteriormente se llamaba tercero perjudicado. Este sujeto de esta característica no existía en las leyes antiguas de amparo. ¿Por qué razón? Bueno, porque antiguamente se pensaba que a ti qué te importa si el acto es inconstitucional, si no tiene eficacia conforme al orden jurídico, ¿para qué llamo a un tercero? ¿Qué le importa a este? ¿Qué me tiene que decir si es ilegal lo que están reclamando? Sin embargo, en la medida en la que el juicio de amparo progresó o se reguló, tendió a tener características más de procedimiento civil. ¿Por qué? Bueno, después de las primeras leyes orgánicas de 1800, surgió la ley de amparo hacia finales de 1897 y principios del siglo pasado, se encontraba en los códigos de procedimientos civiles. No tenía todavía ley autónoma o ley reglamentaria particular. La primera ley reglamentaria es hasta el 19 y posteriormente el 36 y la recién ley de amparo que tenemos actualmente. En este siglo pues tenemos 3 leyes, pero ya autónomas. Pero en principio, insisto, primero eran leyes orgánicas, luego teníamos el amparo en los códigos de procedimientos civiles y posteriormente leyes reglamentarias. ¿Cómo podemos explicar esto? Varias razones. Los españoles, las leyes orgánicas, ellos las contextualizan o las entienden como nosotros a las leyes reglamentarias. Para ellos la ley orgánica, que para nosotros la ley orgánica en México se entiende como una ley que nos va a dar la estructura de una dependencia generalmente o de una organización. Es lo que entendemos los mexicanos normalmente por ley orgánica. Entonces hay una ley orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece todas las competencias y toda la organización del Poder Judicial. Aquí en el Estado habrá también ley orgánica del Poder Judicial. Y las leyes orgánicas tienen más o menos esa funcionalidad donde te dicen los órganos que integran a un ente o una dependencia, normalmente. Pero en España las leyes orgánicas no se interpretan así. A un español no le van a poder convencer de que una ley orgánica tiene esas características. Para los españoles la ley orgánica es lo que viene a ser una ley reglamentaria para nosotros de un precepto. Entonces, ¿por qué estaba la ley de amparo en leyes orgánicas? Pues estaban leyes orgánicas porque la visión de México era la española totalmente. Vaya, para ponerlo claro, el orden jurídico mexicano no surge en realidad hasta 1857 y poquito a poquito. ¿Por qué poquito a poquito? Bueno, cuando México se desprende de España, quiero decirles que tanto los tratados de Córdoba como la misma Constitución del 24 retrotraían a México los ordenamientos y a la doctrina española.
En México solamente conocíamos derecho por la doctrina española, aplicábamos. La Suprema Corte de Justicia de México Independiente todavía conoció recursos de súplica españoles. Entonces, México no se desprendió de la noche a la mañana del régimen español, lo continuó. De hecho, no podíamos entenderlo. Háganse cuenta como si como quizás en el futuro les dijera, la gente se diría, pero ¿cómo ustedes los vivían con la luz que inventaron los norteamericanos? O que se inventó en Norteamérica. Pues sí, todo el mundo vivía con la luz eléctrica que trajeron, y teníamos todos los televisores y las computadoras de Norteamérica, pero ¿cómo era posible? Sí, convivíamos normalmente con los productos de otros países. México tenía esta convivencia natural y a nadie le asombraba que tuviéramos esta vinculación tan fuerte con los españoles. Entonces el amparo por eso tiene un origen mucho más hispánico, mucho más español, por lo menos el amparo colonial y las primeras etapas del amparo o de todo el orden jurídico mexicano. De hecho, para ponerles el caso, Juárez hacia 1861 aproximadamente impuso sanciones penales a los jueces que siguieran invocando el derecho español, porque los jueces no querían aplicar el derecho mexicano. Cuando ya empezaron a surgir los ordenamientos nacionales, los jueces no los querían aplicar porque no los conocían y porque para ellos eso no era derecho. Derecho había sido la tradición hispánica que había heredado México y que conocían los jueces y con lo que fueron educados en sus universidades. Entonces, aunque a nosotros nos pueda parecer que era una traición a la patria esto, para ellos no lo era. Y por eso les intento hacer el símil como si en unos siglos le explicáramos a los estudiantes que convivíamos con instrumentos norteamericanos y nos vestíamos como norteamericanos y como gente de Occidente. Dirían, pero ¿cómo? Si México tiene sus raíces. Pues sí, pero así no era, o sea, y no nos parecía una traición a la patria, que existan escuelas donde juegan fútbol americano o que uno vaya a ver puras películas de Hollywood. No tenemos esa visión los mexicanos en este momento. Entonces el régimen español en aquel entonces pues estaba en todo su esplendor, aunque con ciertas contradicciones de que ya éramos un país independiente. Les comentaba también la clase, la charla anterior, que el amparo había estado muy concentrado históricamente en dos órganos de justicia: los órganos de amparo, juzgados de distrito actuales, y la Suprema Corte. Los colegiados no existían, ni los unitarios, todo estaba en esas dos instancias antiguamente. Es propiamente hasta 1917 cuando se crea el amparo como lo conocemos ahorita. Es decir, que existen dos tipos de amparos que se crearon en 1917. Se crea un amparo que le conocemos como indirecto y otro que le conocemos como directo. ¿Cuáles serían las diferencias entre estos dos amparos? Bueno, ¿y por qué surgen? ¿Por qué surgen? Porque cuando hacia 1869, creo yo más o menos, se da un conflicto que también comenté en la charla anterior. Se da un conflicto muy grande en México, donde la Suprema Corte incluso es sujeta a un juicio político. ¿Por qué? Porque el legislador había regulado en una ley orgánica de estas tres que les mencioné del siglo antepasado, que el amparo no proceda contra actos judiciales. Creo que el artículo 9 de esa ley orgánica, o el 8-9. Así textualmente lo decía. Un problema generado en Sinaloa, en Mazatlán, en una cantina, dio lugar a un pleito donde un juez fue cesado y el juez promovió un amparo contra el acto del Supremo Tribunal que lo cesa. Y ese acto, el juez de distrito de Sinaloa, de Culiacán, incluso creo que era de Culiacán el juez, creo, no me acuerdo, le hace la procedencia, le procede el amparo. Se van a la Suprema Corte en revisión o en queja, creo que la revisión nada más. Se van en revisión contra la admisión de la demanda y dicen, oye, ya no procede contra actos judiciales y este juez lo está admitiendo. Y la Corte se pronuncia que sí, que sí procede el amparo. Y en ese momento se hace un escándalo en el país, se hace la cosa política, pues mediática y tralala, y los ministros el Congreso está sumamente ofendido
está sumamente agredido porque acaban de legislar que el amparo no procede contra actos judiciales, y fue un gran debate del Congreso, y la Corte declara inconstitucional este artículo de la ley de amparo, y hace procedente el amparo contra todos los actos judiciales del país. A partir de ese momento, el amparo sufre un problema gravísimo de expansividad terrible de conocimiento. Se vuelve un juicio de carácter universal de actos, porque ya no trae límites, conoce todos los actos de todas las autoridades judiciales. Y este fenómeno, que le conocemos a veces como el amparo casación, porque se dice pues que el juez de amparo casa o conoce los actos de los jueces en revisión como si fuéramos una segunda instancia de ellos. Así le conocen: amparo judicial, amparo casación. A partir de esta expansividad hay una gran polémica en todo el país, histórica, por parte de ministros, por parte de doctrinarios, por parte de abogados, de si esto es correcto, que se está desnaturalizando el juicio de amparo. Y uno de los teóricos o publicistas más famosos del juicio de amparo en la historia fue Emilio Rabasa. Creo que era el abuelo del constitucionalista que actualmente escribe en diarios y tiene algo de obra publicada. Emilio Rabasa propone un sistema para purificar el amparo y volverlo, como que devolverle cierta originalidad para lo que era el amparo y no para actos judiciales. Y Emilio Rabasa idea dos vías de amparo. Dice: miren, las sentencias que dicten en el país los órganos judiciales, que se conozcan por vía de amparo directo. Los que no conozcan sentencias o actos definitivos de un juicio, que procede el indirecto. Se hace esta diferenciación muy general, partiendo de una idea que pensaba el constituyente y tal vez Rabasa, que era muy clara para los mexicanos, que en realidad no lo es. Dice: el amparo directo se dice directo porque se promueve ante la autoridad que dictó la sentencia. Entonces la gente va a entender que es directo porque ahí lo presenta. Y va a ser indirecto porque en el indirecto se va a presentar ante el juez de distrito, y el juez de distrito va a emplazar a la autoridad. Entonces, mientras que en el directo tú presentas tu demanda ante el órgano que dictó la sentencia o laudo, y esa autoridad ya está emplazada, por decir de algún modo, está autoemplazada al juicio, y ya rinde su informe con todas las constancias, y su informe es muy económico, es una buena idea para hacer ágil el juicio. El indirecto no, el indirecto se tramita ante juez de amparo. Entonces, esa idea que les estoy explicando, no sé por qué pensó Rabasa y pensó el constituyente que los mexicanos debemos entender a la perfección. Dicen: pues está bien claro, el directo ante la autoridad, el indirecto ante el juez de distrito. Pues resultó falso, porque yo les puedo asegurar que si ustedes hacen una encuesta, nadie les va a poder decir por qué se llama indirecto y por qué se llama directo. O sea, la idea resultó tonta. La gente no le entiende, hay que dar mucha explicación para decir por qué se llama directo a uno y por qué le llamaron indirecto a otro. Este amparo que surge en la carta del 17 y que por lo menos inhibe a los jueces federales, a los juzgados de distrito, de conocer sentencias locales, sentencias de última instancia, parece ser que es el modelo hasta la actualidad implantado, y parece ser que es el modelo que va a seguir para adelante en los siguientes años. Es muy importante comentarles un punto también interesante de la formación del amparo, que podríamos llamar el amparo contemporáneo. Podríamos llamar al amparo colonial el que se origina en la colonia, y podríamos llamar amparo contemporáneo al que se sucede de 1847 hasta la fecha. Quizás alguien me diga: no, bueno, quizás es más contemporáneo el que surge del 17 para acá. Pero bueno, eso ya sería una clasificación como ustedes lo quieran ver. Pero por lo menos tendríamos dos formas de amparo: una colonial, que no tiene regulación, que es una leyenda, que se conoce porque los historiadores han encontrado los documentos que acreditan la existencia de amparos en el país en la época colonial.
y un amparo también documentado a partir de 1847, que propiamente la primera sentencia de amparo, yo creo que es hacia 1849, años después, en San Luis Potosí, creo que se da la primera sentencia de amparo, y lo raro de esa sentencia, que incluso la han puesto enmarcada en algunos lugares, esa sentencia no tenía procedimiento todavía, porque creo que la primera ley de amparo fue de 1851, entonces no tenía ley, se dictó sin ley procesal. Les comentaba que el amparo contemporáneo tiene una característica muy diferente, pero también de gobernabilidad. Lo que les digo, esta característica, en mi opinión, del amparo, que es un instrumento de gobernabilidad en México, y siempre lo ha sido. En el amparo contemporáneo hay una característica que no tenía el colonial y que nunca se pensó. El amparo contemporáneo surge cuando ya existen órdenes jurídicos diversos. O sea, tenemos un orden federal, tenemos un orden estatal. El amparo va a mediar entre estos dos órdenes. De hecho, va a centralizar de algún modo la justicia en la federación, porque el amparo siempre, históricamente, en México lo asumió la federación, aunque su historia original nace en Yucatán, como creo que les han comentado, en aquella constitución histórica de Yucatán de 1840, creo, de Crescencio Rejón. Y este amparo, cuando ya era el constituyente en el 47 lo asume y lo hace federal, ya no se lo devuelve a los estados, nunca más va a volver a los estados el amparo. Yucatán va a quedar como la cuna del amparo, aunque, como les dije, no lo es históricamente la colonia que trajo el amparo. Al federalizarse, el amparo va a empezar a conocer la federación a través de sus jueces federales, va a conocer de actos de autoridades locales, de jueces locales, de municipios, de montones de autoridades de las localidades, principalmente a través ahora de la casación de actos. O sea, ya ningún juez local ni magistrado local va a tener, por decirlo de algún modo, una definitividad o una contundencia en sus resoluciones, porque todas pueden ser objeto de una casación a través de amparo. Esto es lo que provocó el modelo de casación de 1869, y este era el espanto de los juristas y de los doctrinarios del amparo y de Emilio Rabasa, que esto no era absurdo, que el amparo no había sido creado para invadir a la esfera local. Sin embargo, esta crítica histórica y hasta la fecha debatible continúa. ¿Por qué continúa? La pregunta sería, ¿por qué? Si sabemos que esto está mal, ¿por qué continúa? Yo daría nada más una razón. Continúa porque los litigantes y el país les gusta tener otra oportunidad. Si pierdo, pues a ver si lo ganan en amparo. Es la verdad, es otra oportunidad. Pero yo se los he dicho siempre, finalmente el criterio de un juez federal o de un juez local son dos personas, o sea, será mejor, incluso podrá ser mejor el local y el federal. Es un criterio. O sea, es como si le preguntaras, aunque no es tan simple, pero si le preguntaras a una persona que te dijera, pues, ¿qué color es esto? Y te va a decir uno negro, el otro negro. Quizás uno diga, bueno, está un poco azul, pero es principalmente negro. Entonces, pues, es una observación de cualquiera de estos dos sujetos. Sin embargo, ¿cómo les diré? La historia de las judicaturas locales no es tan halagueña, o no es tan, por decir, no estamos tan orgullosos de la historia de las judicaturas locales, y también federales, en cada uno en su estilo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los jueces normalmente de las localidades, y hasta ciertos años, hasta hace poco, pues eran nombrados directamente por gobernadores, eran gobernados los poderes judiciales por grupos complacientes del gobierno. Entonces, la Judicatura Federal de alguna manera materializa la independencia. ¿Por qué? Porque el señor juez de León o de Celaya no lo nombró el señor gobernador Márquez, ni el grupo del PAN, ni el grupo del PRI, lo nombró un consejo de la Judicatura que difícilmente, puede darse el caso, difícilmente va a tener relación con toda la élite política de una entidad. Yo, por ejemplo, yo estudié en Aguascalientes, conozco poco de Guanajuato, venía León de visita, pero pues yo realmente no conozco, o sea, materialmente soy independiente de los asuntos
de Guanajuato y de León más. Poco tengo que ver, eso materialmente me hace independiente. Es muy difícil que yo tenga algún interés en algún asunto de aquí o en algún grupo de aquí. Digo, solamente por casualidad, yo estuve en Culiacán, digo, resolví asuntos de Nayarit, de Monterrey. Hay una independencia material del juez federal históricamente. Históricamente el juez federal se materializa en cierta independencia, que eso garantiza mucho o tranquiliza mucho a los gobernados de tener acceso a un juez que en verdad es imparcial y no tiene que ver nada con la localidad y que no va a proteger al juez o al Ministerio Público X, ¿no? Estamos hablando también desde cierto sentido un poco ideal, pero normalmente la Judicatura Federal va a presentar o va a representar una materialidad de independencia que difícilmente los fueros locales han logrado. Pero estamos hablando ya en 2014, cuando los fueros locales, las entidades, tienen consejos de la judicatura, tienen carreras judiciales. Sí, o sea, honestamente, este discurso de la independencia actualmente es muy debatible. Muy debatible, porque en realidad estamos hablando de contextos históricos distintos, absolutamente distintos. O sea, cuando se crea el amparo, la desconfianza a las autoridades locales es muy grande, y eso por decir de algún modo, autoriza la casación y los litigantes la ven como sana, que haya una autoridad judicial por encima de las autoridades judiciales locales. Además hay que recordar, cosa que estaba comentando hace rato, que el régimen mexicano jurídico de amparo tiene una hermandad con España muy grande, y la colonia se caracterizó por la centralidad de la justicia. Los órganos finalistas de justicia eran las audiencias, que estaban concentradas en ciudades muy particulares como Guadalajara y México. Todo se centralizaba ahí. México no veía extraño que se decidiera el futuro de Zacatecas en Guadalajara, ni que se debatiera algún asunto final mercantil de Yucatán en la Ciudad de México. No lo veían extraño. De hecho, mucha gente se pregunta por qué surge el amparo en Yucatán. Bueno, surge también por una desconfianza que quieren un instrumento de control de sus mismos gobernantes. Surge porque efectivamente el amparo como instrumento de gobernabilidad o de control de los actos políticos y estatales de un país tiene esa característica de brindar a la población un acceso general a un recurso para controvertir o poder debatir actos de la autoridad, que eso es lo que históricamente ha pasado con los instrumentos de protección de derechos fundamentales en la historia de la humanidad, no de México. Entonces, bueno, es importante que vean que este amparo contemporáneo surge en esa situación particular de controlabilidad general de actos de las autoridades de las localidades. Esto, les digo, entre que ha gustado o no ha gustado, el chiste es que en la historia de México, los estados, por lo que ustedes quieran, por conveniencia, por ineptos, por lo que ustedes tendrán las razones, siempre se han dejado apabullar o sapear por la federación. ¿Y qué más ejemplo tienen que el INE? Les acaban de quitar de un plumazo todos los institutos electorales. ¿Hubo alguna manifestación, alguna guerra? No, por ahí brincaron 2 o 3 personas que alegaron algo del federalismo, pero calladitos, todos calladitos, nadie dijo nada. Entonces la federación toma algo y los estados lo dejan. Y cosa curiosa, que estos institutos electorales tenían presupuesto. O sea, está raro que, a mí también me sorprendió que los estados no dijeran nada, porque implicaba también una merma en sus presupuestos. Pero bueno, finalmente, ¿qué mayor ejemplo tienen que la actualidad del INE? Donde de un plumazo el Congreso, y con la votación de sus diputados locales de nuestro país, le retiran sus institutos electorales. Vámonos, esto es ya del Instituto Nacional y se acabó. Entonces, el amparo funcionó. El amparo, ¿por qué funciona así? Porque México tiene una continuidad de, por lo que ustedes quieran, un abatimiento, flojera, ineptitud de las entidades federales para regular fenómenos. Minería, por ejemplo, les pondré un caso. La minería era originalmente de los estados, tenían sus leyes de minería. Las primeras leyes de minería son de los estados.
¿Y qué pasó? La federación se los quitó, se quedaron callados. Entonces la historia del país es el retiro de las facultades de los estados hacia la federación. Por lo que ustedes quieran, cada quien tendrá su explicación. El chiste es que en tanto no toquen algunas cuestiones particulares de los estados, por ejemplo, un pleito federal que se dio en México fue con Zacatecas, con aquel gobernante García Salinas. Aquel gobernante, la Federación Santana ordena retirarle lo que era la Guardia Civil de México o sus fuerzas armadas locales, y García Salinas dice que no va a quitar sus fuerzas armadas, y pues era un capricho entre Zacatecas y la Federación, y resulta que hasta ahí como que una batalla entre Santana va a apaciguar a Zacatecas y en la frontera se pelean, y luego ya se arregló Zacatecas con la Federación. Pero así que yo recuerde una discusión federaciones-estados, pues es la histórica, es la de García Salinas, porque ninguna otra conozco o es famosa en el país. Y finalmente, ¿cuál era la razón? Pues que Zacatecas era un emporio económico en aquel entonces, como lo es ahorita Monterrey. O sea, Zacatecas tenía ese boom económico o fuerza económica que no tenía casi ningún estado de la República. Bueno, entonces, ¿cómo explicar por qué la Federación asumió todo el control jurisdiccional a través del juicio de amparo? Pues es una larga historia. El chiste es que el nuevo amparo, el amparo contemporáneo, surge con la característica particular de controlabilidad general de actos de todo el país. El juez federal es universal, puede conocer desde el más humilde bando municipal hasta el acto de un presidente de la República, hasta un decreto presidencial. Es una competencia tan enorme la del juicio de amparo que para alguien de otro país sería inexplicable, dirían esto no es cierto. Pues sí, México diseñó un sistema universal donde un juicio atajaría o por decir de algún modo protegería todos los derechos fundamentales de los mexicanos. Incluso los protegería aun cuando fueran tutelados por otros organismos de justicia. Poniendo el caso, las juntas federales del trabajo protegen derechos fundamentales del trabajo, pero el juicio de amparo conoce de los actos de las juntas. O sea, siempre hay como una especie de y el amparo. O sea, siempre va a estar en un respaldo general del sistema. Entonces, estas serían más o menos las características. Cuando llegamos a la actual ley de amparo, esta ley de amparo tiene historias muy parecidas a todo lo que les he platicado. La judicatura la promueve desde el 2009. Hace un grupo conforma foros, conforma un comité de académicos y de ministros para formar un foro plural para reformar la ley de amparo. Esto sucede, pues fíjense que no creo que sea 2009, no pienso que estoy hablando de 1999 o 2000, porque el presidente de la Corte era Góngora Pimentel, y él es el que abandera el nuevo proyecto de la ley de amparo. Este nuevo proyecto de la ley de amparo es muy consensado y es muy rogado por la judicatura. Durante todos estos años, todos los ministros presidentes que ha habido y ministros generales que integran la Corte han rogado al presidente de la República, le rogaban al Senado que sacaran la nueva ley de amparo, y que la nueva ley de amparo. Finalmente se da la coyuntura, por lo que ustedes quieran, y sacan la nueva ley de amparo que coincide con la reforma del primero constitucional, aunque primero fue la ley de amparo, y no recuerdo la fecha precisa en que sale la ley de amparo, creo que es 4 de abril del 2012, no recuerdo exactamente la fecha. Bueno, el caso es que esa ley, la que promueve la judicatura, la consensó 10 años atrás. O sea, tiene las características de lo que pensábamos hace 10 años. Cuando viene esta nueva ley de amparo, qué es lo que, por decir de algún modo, qué es lo que promete la nueva ley de amparo y qué es lo que cumple la nueva ley de amparo? Primero, la nueva ley de amparo, para algunos estudiantes,
como que no ha de ser claro esto, pero la nueva ley de amparo es una ley mucho más organizada que la anterior. Viene mucho mejor conformado, sus capítulos son más claros, están menos revueltos, está muy clara la delimitación del desarrollo del juicio, está muy delimitada los tipos de jurisprudencia que existen, está muy delimitada las multas y medidas de apremio. Tenemos una ley mucho más ordenada, una exposición de causales de improcedencia mucho mejor elaborada, por lo menos en trabajo metodológico es superior. Es muy superior a la ley anterior, porque la ley anterior es una ley parchada, donde se le fueron cambiando cosas y además la ley anterior tenía una característica muy particular. La ley del 36 fue interpretada durante por lo menos, si no me equivoco, 3 o 4 épocas. Estamos hablando de la sexta, séptima, octava y novena. O sea, una gran cantidad de juristas interpretaron esa ley del 36. Pasó por muchas interpretaciones que estaban en las jurisprudencias. O sea, gran parte de la ley de amparo se explicaba, no en la ley, sino en las jurisprudencias. Y realmente para los litigantes y para la gente que estudiaba el amparo, le costaba mucho trabajo entender que lo que decía la ley de amparo no era lo que decía, sino lo que decía la corte que decía. Entonces, para entender un artículo de la ley de amparo tenías que remitirte a los criterios jurisprudenciales y además tenías que remitirte al último criterio jurisprudencial para entender qué quería decir la ley de amparo. Lo que hace la nueva ley de amparo es simplificar todo esto y agrupar las jurisprudencias de la última época, de la novena época, las agrupa y las manda a la ley. Y ya de alguna manera, esta ley nueva del 2012-2013, es 2013, cuando sale la nueva ley de amparo, ya sale aglutinados los criterios jurisprudenciales y la ley de amparo del 36. O sea, de alguna manera es el matrimonio, la ley de amparo actual, de la jurisprudencia de 5 o 6 épocas con la ley. Es un resumen jurisprudencial, la nueva ley de amparo, mucho más clara, mucho más conceptual, en esos aspectos la ley de amparo gana mucho terreno frente a la de 36. Ahora los juristas lo que leen es lo que dice la ley, no lo que dice la jurisprudencia. Sin embargo, ya empezaron las nuevas jurisprudencias sobre la ley de amparo, porque estamos ahorita en la 10ª época. Debido a que son estudiantes, les voy a... Bueno, es que a veces cuando uno da una conferencia uno no sabe si hay cosas que conozcan o que tienen alguna duda, pero en México, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe lo que son las épocas jurisprudenciales que le llamamos, pues es lo que refiere la palabra, ¿no? Son periodos en los que, de interpretación. ¿A qué se deben estos periodos? Pues a cambios. Un periodo puede abarcar la conformación de una corte. O sea, ¿sabes qué? Esta corte estuvo 20 años, pero se renovó, y al renovarse pues, van a cambiar los criterios, y entonces la corte decide un poco arbitrariamente, hay una nueva época de interpretación, como que la época te está indicando que hay un cambio que se va a reflejar en criterios. Las épocas pues son conjuntos de jurisprudencias o sentencias judiciales de una cierta etapa del país. Al surgir el artículo primero constitucional, la Corte determinó generar la 10ª época y dijo, no, a partir del nuevo artículo de la Constitución y que cambia esta nueva visión de los derechos humanos en rango, que se establecen los derechos fundamentales hacia rango constitucional y además el famoso control difuso que establece la Corte por interpretación del primero, dice esto es algo totalmente nuevo, estamos en una nueva época, abren la 10ª época. Pero la ley del 36 duró, en mi opinión, cerca de 5 épocas, esa misma ley, y fue modificada, como les estoy diciendo, a través de las prácticas judiciales. Muchas cosas que suceden en los juicios de amparo se suceden por las prácticas judiciales, y esto a veces los estudiantes no lo entienden o no lo quieren entender. Pero, ¿cómo les diré? Si ustedes intentaran explicarle a alguien por qué su familia le dicen a fulanito
el gordo, o como le digan al primo, al sobrino, quizá tengan que remitirse a por qué él era hijo del gordo, y tendrían que hacer una gran explicación tal vez del apodo tonto que tiene el pichicuazo, no sé, tendrían que hacer alguna explicación histórica en su familia de por qué le llaman así al sujeto. Bueno, y les preguntan, oye, ¿y esto está escrito? ¿Hay alguna...? No, todo lo sabe. En la materia judicial existen muchas cosas que son tradición históricas de generaciones. Algunas pueden ser explicadas, otras no. Otras pues ya se nos olvidó por qué se hacían. Pero Poder Judicial tiene, sobre todo, es un órgano, el Poder Judicial, a diferencia de la administración pública del Ejecutivo, que es muy innovativa y es mucho más, por decir, organizada y novedosa, Poder Judicial tiene la característica de ser un poder tradicional y que surge de generación en generación. No estamos organizados, no somos una especie de Illuminati. Simplemente ingresas a un juzgado y te empiezan a enseñar prácticas y formas de pensamiento y formas de expresión que tú no conocías y tú no entendías. Pero si preguntas por qué es esto, te va a decir, pues porque así me lo dijeron que lo hiciera. O sea, nadie va a saber muchas explicaciones. El Poder Judicial es un poder tradicional que viene de muchos años trabajando juicios y interpretando normas, y han llegado a conclusiones que se han hecho incluso ley. La ley de amparo es la expresión del Poder Judicial en sus prácticas de cómo tramitó el juicio de amparo. Todas las leyes de amparo, desde la orgánica hasta la actual, que la conforma, la propone la Corte, la proponen la tradición judicial, propone su reforma, tienen la misma base pretoriana o la misma base tradicional de que sea la judicatura la que de alguna manera materialmente elabore las normas procesales. Entendamos muy bien eso. La ley de amparo no es una ley exactamente de derechos, es una ley eminentemente procesal que contiene únicamente dispositivos relativos a las notificaciones, a lo que debe contener una demanda, a los casos donde va a proceder un juicio de amparo, los casos donde no va a proceder un juicio de amparo. Es una ley totalmente procesal. Digamos que si ustedes no fueran abogados y tuvieran que explicarle a cualquier otro profesionista, le diría, la ley de amparo es como lo que viene a ser una llave, nada más es para entrar. Si tú, lo que hay dentro de la casa, eso no te lo va a dar la ley de amparo. La ley de amparo no te va a dar derechos, te los va a restituir, pero la ley de amparo se constituye en la llave por la cual puedes ingresar a la judicatura, puedes ingresar a recuperar tus derechos, a restituir tus derechos o a pelearlos. Pues entonces la ley de amparo no se constituye pues en estricto sentido en un derecho, sino en una norma de orden adjetivo procesal general. Entonces la definición más actual de qué es el amparo, pues es un procedimiento. Esa es la definición histórica actual que aceptamos normalmente todos los juristas, la comunidad de juristas aceptamos que el juicio de amparo es un procedimiento, la naturaleza del juicio de amparo es un procedimiento. Yo agrego que es un instrumento de gobernabilidad, porque me parece que eso es lo que materialmente hace, pero en estricto sentido es una ley procesal y tiene como función principal darnos las herramientas para procesar demandas para restitución de derechos fundamentales. Esa es más o menos la función parca de nuestro juicio de amparo. ¿Qué leyes confluyen en la ley de amparo? Va a confluir la ley de amparo normal, la que tenemos en vigencia, pero además van a confluir fuertemente en la ley de amparo, a gran diferencia de muchas leyes del país, van a confluir la jurisprudencia. La jurisprudencia va a ser fundamental para comprender la ley de amparo. ¿Por qué va a ser fundamental la jurisprudencia? Por lo mismo, porque como es un juicio tradicional histórico, los jueces y los magistrados han elaborado criterios para interpretar y para no perderse, para sistematizar, por decir, toda su historia y toda su
comprensión de la ley, han empezado a establecer por escrito una cosa que se llama jurisprudencia y que implica la interpretación de la ley por parte de los órganos de justicia. La jurisprudencia va a ser fundamental en la ley de amparo porque a través de ella los tribunales federales han ido conquistando interpretaciones particulares de cada precepto de la ley de amparo. E incluso las nuevas ediciones electrónicas de la ley de amparo tienen la ley de amparo comentada con jurisprudencia. O sea, hilada, artículo primero, interpretación. Claro que la nueva ley de amparo pues todavía no llega a la 10ª época, pues acaba de iniciar y no hay tantos criterios, pero seguramente la ley de amparo se trabaja con se viene comentada con los criterios pues, de 5 o 6 épocas. La nueva ley de amparo no cambia tanto los criterios. La nueva ley de amparo los aglutina, los sintetiza y los pasa a ley. Ya por decir de algún modo te ahorran el trabajo de ir a la jurisprudencia, ya ahora la puedes ver. Pero bueno, para comprender la ley de amparo es necesario estudiar la jurisprudencia de nuestro país. Hasta ahorita tienen alguna pregunta, algún comentario de lo que llevamos dicho. No sé, alguna cuestión. Les quería enseñar una cosa. Esto pues ya casi no viene, ya no lo sacan porque este libro del manual del juicio de amparo, no sé si ya lo siguen publicando, es un libro muy viejo. Nuestro amparo tuvo una gran fama en el mundo y en México ganó mucho espacio por cierta actividad proactiva de la Judicatura Federal, donde se verificó la independencia material de los jueces y hubo pues muchos jueces de muchos pantalones que hacia principios de siglo, en la época de la Revolución, gracias al amparo suspendieron infinidad de fusilamientos, infinidad, arriesgando vida y todo. Y bueno, por eso los jueces federales como que se hicieron supermanes en el país, por esa leyenda de la suspensión, y por eso todo el mundo todavía pide amparo y tiene esta idea antigua de por qué tanto amor al amparo de México. Pues porque tuvo esta histórica función de salvar muchas vidas de mexicanos y las leyendas se hicieron famosas. Entonces, por ejemplo, pero ya para cambiar un poco la voz, ¿quién sabe leer de aquí? ¿Quién fue a la universidad? A ver, si quieres, tú sabes leer, ¿no? Mira, este es un acta de un fusilamiento que viene en la nueva ley de amparo, donde hay una suspensión y bueno, ahí se narra. Nada más